Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Dios los bendiga, qué privilegio, qué alegría poder reunirnos nuevamente en este día para estudiar la palabra de Dios. Espero que estén teniendo una buena semana y recordemos que siempre, siempre Dios es nuestro amparo, nuestra ayuda. Él siempre estará ahí con nosotros. Así que hoy bendecimos el nombre de nuestro Señor y queremos recordarles nuestra cita de todos los domingos a las 9 de la mañana para que nos reunamos a tener nuestro culto al Señor. Espero que puedan venir todos. Vamos a tener un tema bastante interesante, además es bastante práctico y tiene bastante relevancia con nuestra vida de oración. Así que espero que puedan venir y juntos sigamos aprendiendo del Señor. Muy bien, vamos entonces a orar y a poner este tiempo en manos de nuestro Señor y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios por darnos este espacio. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos darte gracias, Padre bendito, por estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres el bálsamo para nuestras almas, Señor. Tú eres ese tesoro maravilloso que nos ha sido revelado por medio de tu palabra, Señor. Hoy quiero, Señor, pedirte que nos guíes a través de este estudio de esta noche y que podamos salir, Señor, maravillados de ti, de tu bondad, de tus planes, Señor. Te doy gracias por cada persona, Padre, que dispone de estos minutos para acercarse a ti y poder escuchar tu voz a través de la Biblia, Señor. Te doy gracias, Señor, por darnos la vida, la salud, por darnos, Señor, tu sustento y tu cuidado. Gracias, Señor, por este tiempo y que sea tu Santo Espíritu brillando y alumbrando en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, muy buenas noches para todos. Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, hoy quiero que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 29. Y vamos a estar hoy meditando de los versos 4 al 7. Jeremías 29, versos 4 al 7. Así que le invito para que por favor lo busque allí en su Biblia, en casa. Y vamos a leer juntos estos versos de la palabra de Dios. Muy bien, dice la Escritura. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Amén. Oremos. Señor, gracias por estos versos maravillosos de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos enseñes y gracias por darnos el privilegio hoy de estar reunidos en torno a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, muy bien, déjenme contarles algunos datos relevantes antes de ir al tema central que Dios ha colocado en mi corazón para compartirles. Quiero que recordemos un poquitico acerca de cómo era la labor de los profetas que podemos ver en el Antiguo Testamento. Aquí estamos en un texto de uno de los profetas también muy importantes que fue usado por el Señor en la época del cautiverio, fue el profeta Jeremías. ¿Y cómo era la labor de los profetas? Déjeme hablar de algunos aspectos que es importante que los tengamos en cuenta. La labor de los profetas no era únicamente predecir el futuro, aunque sí lo hacían, pero tenían otras funciones que también fueron muy importantes. Por ejemplo, los profetas eran portavoces de la voluntad de Dios.
Así que en esa época donde aún todavía no estaba el canon bíblico cerrado, los profetas eran portavoces de la voluntad del Señor, así que tenían una tarea bastante importante. Los profetas denunciaban la corrupción moral y espiritual de los pueblos de su época, así que tenían una tarea también bastante importante, ¿no? Y era ser esa voz de Dios en medio de la sociedad, denunciando aquellos aspectos donde había corrupción moral y espiritual. También los profetas eran consejeros de reyes, estaban muy cerca de ellos para aconsejarles, para instruirles, para dejarles escuchar cuál era la voluntad de Dios. Así que podemos ver en algunos textos de la Biblia cómo ellos eran muy cercanos a los reyes. En algunos casos, cuando los reyes no andaban bien con Dios, que fueron varios casos, los profetas eran inclusive personas que los reyes no querían ver porque no soportaban lo que ellos les hablaban de parte de Dios, porque ellos eran bastante frontales. Y por supuesto los profetas de esa época no le temían al hombre, no le temían al hombre, eran bastante valientes y sin importar las consecuencias que ellos pudieran sufrir por ser así de sinceros y de veraces, ellos siempre decían lo que el Señor les mandara a decir. Ahora, Jeremías fue un profeta que sirvió al Señor antes y durante el exilio en Babilonia. Sabemos que este fue un momento en el que el pueblo de Dios fue llevado cautivo y podemos decir que hay dos grupos en esa invasión. Hubo un grupo que se quedó allí en Jerusalén, un grupo reducido, y otro grupo que fueron los deportados, los que se llevó Nabucodonosor a Babilonia. Y esta porción que hoy acabamos de leer, justamente Dios la habló para los desterrados que estaban en Babilonia. La razón de este exilio, ¿por qué se dio este exilio? Por olvidarse de Dios, por olvidarse del Señor y abrazar el pecado en sus vidas. Constantemente el Señor les dijo que cambiaran su forma de actuar, pero lamentablemente no lo hicieron. Miren lo que dice Jeremías 29:19, solo se lo quiero leer. Dice, pues ellos rehusaron escucharme, a pesar de que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié. Y ustedes que están en el destierro tampoco han escuchado, dice el Señor. Entonces, vemos cómo el Señor constantemente mandaba su voluntad a través de los profetas y el pueblo de Dios no escuchaba, ni los que se quedaron en Jerusalén, ni los que estaban en Babilonia. Ahora, Dios usó un emperador babilonio llamado Nabucodonosor como un instrumento de su disciplina para su pueblo. Dios había dicho que este destierro duraría 70 años y después de eso el Señor mismo los llevaría de regreso a su territorio. Ahora, un destierro de 70 años es un tiempo bastante prolongado. Imagínense, 70 años es mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Los deportados estaban recibiendo falsas esperanzas por parte de falsos profetas que anunciaban que el cautiverio terminaría pronto. Estando allí en Babilonia, se levantaron algunas voces proféticas diciendo que el Señor decía que pronto ellos regresarían nuevamente a su territorio. Lo cierto es que el profeta Daniel había dicho también que este destierro sería por 70 años. 70 años, así que pues Dios nos iba a contradecir, ¿verdad? Entonces, por esta razón es que Dios habla estos versos que hoy vamos a estudiar. Por esta razón. ¿Por qué? Porque Dios quería dejarles claro cuál era su voluntad para ellos y cuál era la misión de ellos como pueblo de Dios en una sociedad, en una cultura que no era la de ellos. Cómo debían vivir, qué tenían que hacer. Y aquí entonces sí voy a empezar a hablar de lleno del tema que quiero compartirles. Y es que, hermanos, nosotros como cristianos tenemos un deber, una responsabilidad frente a la sociedad que nos rodea. Para algunos de pronto saber que somos cristianos, de pronto será una religión más de las que pueden ellos conocer.
De pronto para algunos seremos algunas personas que estamos locos, otros de pronto pueden llamarnos fanáticos, otros nos pueden llamar retrógradas, etcétera, etcétera. Otros pueden pensar, oiga, bueno, ellos son locos pero son buena gente. Entonces, mira que lo que quiero compartirte hoy es que nosotros estamos en un mundo que no es el nuestro. Y déjenme desarrollar esta idea a través de dos textos. El primero está en Filipenses 3:20, donde dice el Señor, en Filipenses 3:20, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Así que en primera instancia, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, somos extranjeros aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, estamos aquí el tiempo en que Dios así lo determine, pero no pertenecemos acá realmente. Y mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aquí hay otro aspecto interesante y es que Pedro dice que no solamente somos extranjeros, sino residentes temporales. Entonces, viendo el texto de Jeremías, aunque Dios le estaba hablando a un grupo de personas que estaban por fuera de su terreno, de su territorio, pues se parece mucho a lo que es la iglesia hoy en día aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque no estamos en nuestra nación y estamos aquí temporalmente. Es muy importante que con ayuda del Señor nosotros podamos entender la visión de Dios para nosotros como iglesia aquí en la tierra. Y como personas que vivimos aquí tenemos un deber, tenemos una misión que cumplir. Entonces, déjeme hablarle de tal vez 4 o 5 aspectos en los cuales el Señor nos quiere hablar a través de este texto de Jeremías. Leamos allí en Jeremías 29, el versículo 5 en la primera parte. Y dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Esto significaba para los deportados que el plan de Dios no era a corto plazo, porque ellos bien se hubieran podido haber edificado cualquier otro tipo de lugar donde vivir, bien sea una tienda o algo temporal, pero el Señor les está diciendo claramente, edifiquen casas. Así que con este mensaje les está diciendo, su estadía aquí en Babilonia no va a ser corta, va a ser por un periodo prolongado. Entonces, tendrían que adaptarse a ese nuevo lugar. Ahora, nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, como ya lo pudimos evidenciar por los textos que acabamos de leer, y fuimos establecidos aquí, aunque no es nuestro lugar definitivo. Debemos vivir aquí con la claridad de que vamos a estar en la tierra el tiempo que Dios así lo permita. Y en ese tiempo debemos vivir con una visión clara de qué es lo que el Señor espera que hagamos. Recuerde que nosotros como cristianos no creemos que tengamos que vivir como un monje, totalmente encerrado sin contacto con el mundo exterior. De hecho, el Señor dijo que somos una luz y que esa luz no se debe esconder, que somos la sal de la tierra. Entonces debemos tener claro que aunque no somos de aquí, este no es nuestro lugar definitivo, que estamos aquí de pasada, sí debemos cumplir con una misión aquí en la tierra. ¿Cuándo viene el Señor por su iglesia? Pues no sabemos el día ni la hora, pero mientras eso sucede, vivamos de una manera que honre y agrade a nuestro Señor, ¿verdad? Vivamos de esa manera. Martín Lutero dijo esta frase, abro comillas, vivamos como si el Señor viniera hoy mismo y preparémonos como si tardara mucho en venir. Entonces, estamos aquí. Así como el Señor le dijo
a estos deportados en Babilonia, miren, su estadía va a ser prolongada, construyan casas. Nosotros tratemos de que mientras estamos acá como extranjeros, como peregrinos, tratemos de vivir de una forma que le agrade al Señor, que sea evidente que nosotros tenemos un Dios al que servimos, al que amamos y al que queremos testificar al mundo entero. Seamos luz y sal para este mundo. Así como los profetas, seamos un ejemplo y una voz que dice y hace lo que Dios le agrada. Aunque no sea nuestro lugar, demos buen testimonio de lo que significa vivir para agradar a Dios. Hermanos, esforcémonos bastante por ser de buen testimonio. Cada día pongámonos la meta de que en este día, aún antes de dormir, en todo momento, vamos a ser de buen testimonio. Vamos a ser personas confiables, honorables, honradas, puntuales, amorosas, respetuosas. Seamos un buen testimonio. Así la gente no crea en Dios, pero seamos un buen testimonio. No nos olvidemos de que en el mundo hay muchas personas que solo viven para este sistema y es necesario que les hablemos del reino de Dios, de su llamado al arrepentimiento, de la salvación por medio del Hijo de Dios y de su juicio a los que no se arrepientan. Aquí está la primera responsabilidad y es establezcámonos en la tierra, establezcámonos aquí, pero entendiendo que estamos transitoriamente para hacer luz y para hacer sal en la tierra. Leamos la segunda parte del versículo 5. Dice, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Y aquí está una segunda responsabilidad para nosotros como iglesia, unas responsabilidades públicas que tenemos. Y esta es el ser productivos, Dios le dijo a ellos que plantaran huertos y que comieran del fruto de ellos. Desde que el Señor colocó a Adán en el huerto del Edén, le dio la orden de que labrara la tierra. Nosotros debemos ser productivos. Mientras estemos aquí, no debemos ser ociosos, perezosos, debemos trabajar, debemos plantearnos una meta en la vida, debemos, con los dones y talentos que el Señor nos ha dado, debemos buscar surgir y obviamente salir cada día de la vida confiando en que Dios va a bendecir la obra de nuestras manos. Pero el Señor le dijo a su pueblo, sean productivos, trabajen la tierra y coman de lo que ustedes siembren. Entonces, debemos ser productivos, debemos encontrar una profesión o un trabajo mediante el cual podamos proveer para las necesidades del hogar y de la familia. Entonces, es como responsabilidad pública. Mire, el apóstol Pablo fue bastante fuerte con esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque digamos que en algunas regiones donde se estableció la iglesia históricamente en sus inicios, la gente pensaba que ya no había que trabajar porque el regreso de Jesús era inminente para ellos. Entonces ellos dejaron de trabajar, inclusive algunos vendieron sus casas, sus posesiones y empezaron a repartir sus bienes para tener bienes en común y ayudarse mientras el Señor regresaba. Ellos pensaban que eso iba a ser inminente. Entonces el Señor tiene que traer corrección. ¿Por qué? Porque algunos entonces dejaron de trabajar y el Señor dijo a través de Pablo, dijo que el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que algunas personas se habían convertido en personas perezosas, ociosas, que no trabajaban, que no tenían un proyecto de vida. Entonces, recordemos que en el huerto del Edén, en el principio de la humanidad, Dios le dio la orden al hombre de que fuera productivo, de que trabajara, de que se esforzara, que labrara la tierra. Entonces, mis hermanos, como responsabilidad pública que tenemos, esforcémonos por ser productivos. Y si estamos hablando de ser productivos, seamos excelentes donde Dios nos coloque. Donde quiera que Dios te haya colocado, te haya dado una oportunidad de empleo, de trabajo, de negocio,
tú y yo debemos ser excelentes, excelentes, porque la gente también nos conoce por la forma en la que trabajamos, ¿verdad? La forma en la que hacemos las cosas. Entonces, esta es una invitación cordial que el Señor nos está haciendo en esta noche para que seamos productivos, para que trabajemos honradamente. Ahora pasemos al versículo 6, también bastante interesante. Dice el versículo 6, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Otra responsabilidad que tenía el pueblo de Dios allí en Babilonia y que tenemos nosotros como iglesia es formar familia. Formar familia. Sabemos que esto se da mediante el matrimonio, y mientras el pueblo de Israel estuvo en el cautiverio, Dios les dio la orden de que debían casarse, pero con personas judías. Esto con el fin de no crear una relación en yugo desigual. Dios quería que las familias fueran formadas por personas que fueran del pueblo de Dios y que tuvieran los principios que Él había establecido para el matrimonio, la crianza de los hijos y los fundamentos espirituales necesarios para formar un hogar. Miren qué importante y qué bello que el Señor, a pesar de que los lleva a un lugar que no es su territorio, les dice, ustedes deben seguir teniendo un modelo de familia de acuerdo a mi voluntad. ¿Y cuál era ese modelo? Claramente debían casarse con personas que fueran creyentes, con personas que fueran judías, y poder enseñar y pasar de generación en generación la enseñanza de la palabra de Dios, el temor a Dios, la esperanza del Mesías, de un reino venidero, todo eso. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros como iglesia? Muchísimo, porque el Señor nos ha dicho también a nosotros como cristianos que no nos unamos en yugo desigual. Y saben, mientras estemos aquí en la tierra, si tú eres un creyente soltero, debes poner tu mirada en alguien que también sea cristiano. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 16. 2 Corintios 6, 14 al 16. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, un deber que tenemos ante la sociedad y delante de Dios es formar hogares en Cristo, formar hogares cristianos. Y yo sé que aquí empieza a rondar la pregunta, pastor, pero ¿dónde están esos hombres cristianos? Pastor, ¿dónde están esas mujeres cristianas? Pastor, yo no veo eso por ningún lado, me siento solo y creo que Dios se ha olvidado de mí. Pues mis hermanos, debemos confiar en Dios, debemos confiar en Dios. Si es la voluntad de Dios que usted se case, y seguramente que así lo será, pues Dios va a colocar esa persona. Entonces, no tengamos ese afán y por ese afán caigamos en los brazos de alguien que no es temeroso de Dios. Para eso es mejor estar solos, hermanos, de verdad, porque a veces caemos en esa trampa y en ese afán y entonces empieza por ahí el hombre que resulta que no va a la iglesia, pero que es muy querido, pero que tiene detalles contigo, pero entonces tú dices, bueno, pues entonces yo creo que Dios no me respondió, entonces me voy a hacer una vida con esta persona. Más adelante, esa persona no está interesada en orar, esa persona no está interesada en que si ustedes tienen hijos, los hijos sean llevados a la iglesia, en fin, Dios tiene un plan para tu vida y por eso debemos creerle al Señor. Mira lo que le pasó a Abraham. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo con Sara.
Y como no llegaba el hijo, pues él dijo, listo, le voy a ayudar a Dios. Y fue y tuvo un hijo con una de las empleadas. Y qué problemón en el que se le formó. Entonces, debemos creer al Señor. Debemos creer al Señor, confiemos en el Señor. Y mientras eso pasa, guárdense, hermanos. Guárdense. Guárdense primeramente para Dios, pero también guárdense para esa persona. ¿Listo? Entonces, recordemos este principio. Y claro, y como cristianos, tengamos el deseo de formar una familia. Tengamos ese deseo de tener un matrimonio para la gloria de Dios. Tengamos el deseo también de tener hijos a los cuales podamos darle cariño, estar con ellos, poder educarlos, instruirlos, pero también obviamente instruirlos en el camino de Dios. Entonces, como personas cristianas, creámosle al Señor, hombres de Dios también les quiero hablar a ustedes. De pronto, muy fácil, de pronto alguna chica por ahí que no conoce a Dios, que no teme a Dios, de pronto por ahí está guiñándole los ojos, haciéndole el cambio de luces. Pero tengamos cuidado, hermano, creámosle al Señor y esperemos en Él, porque el Señor nos escucha y el Señor tiene un plan para nuestra vida. Entonces, no tengamos temor, ni tampoco se sientan avergonzados de que no haya una persona a su lado. Todo llega en el momento de Dios. Y mientras eso sucede, oremos, sirvamos a Dios, testifiquemos, amemos a Dios, amemos la iglesia, apoyémonos. Hay tantas cosas que se puede hacer. Entonces, de hecho, Pablo dijo que el soltero tenía más cuidado de las cosas de Dios. Lo dice por ahí en 1 Corintios 9. Entonces, como solteros, bueno, vamos a usar el tiempo que Dios nos da para servir a Dios, para servir al Señor. Pero cuidado, no caigamos en ese engaño de que porque no se ve nada en el horizonte, entonces, no, pastor, me tocó con X o Y persona porque como no hay más, como Dios no responde, no, mi hermano, nosotros actuamos por fe y no por vista, ¿listo? Entonces vamos a creerle al Señor. Otro aspecto más. Leamos el versículo 7 y dice en la primera parte, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Qué palabras tan tremendas. Dios les dice, no anden metidos en guerras, en problemas, sino ustedes trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde yo los he enviado. Hermanos, seamos ciudadanos ejemplares, seamos pacíficos. Amemos la ciudad o el lugar donde Dios nos haya plantado. En lo particular a nosotros, a la gran mayoría de las personas a las que me dirijo en este mensaje, estamos en la ciudad de Bogotá. Sé que algunos pocos están por fuera del país, pero donde quiera que el Señor nos haya colocado, ese es el lugar por el cual debemos orar. Ese es el lugar por el cual debemos procurar la paz. Seamos excelentes ciudadanos. Hermanos, una cosa que a mí me preocupa mucho y a veces dirá, pero pastor, eso es una bobada. Por ejemplo, el manejo de las basuras. ¿Sí? Que de pronto, aquí por ejemplo en Bogotá tenemos unos horarios. Ah, no, pero como yo no, ese día la saco cualquier día y entonces el reguero de basura en la calle. Que voy comiendo algo en la calle y resulta que ya me limpié la boca con la servilleta y la boto al piso. No, mis hermanos, nosotros como cristianos no debemos hacer eso. Amemos la ciudad, queramos la ciudad. Donde quiera que usted esté, sea un ciudadano ejemplar. Y que usted y yo seamos conocidos por ser personas de paz, no de conflictos, no de peleas, no de guerras. Hermanos, si hay un pleito y una pelea, no estemos ahí, no participemos, porque los cristianos no somos personas de peleas, no somos personas de contiendas y de iras. Así que amemos esta ciudad, o ama el país donde Dios te envió, o ama la ciudad donde el Señor te ha colocado. Ámala. ¿Cómo? Siendo un excelente ciudadano, una excelente persona, un excelente vecino. Les propongo, seamos excelentes vecinos, que seamos conocidos por ser personas amables,
que saludamos a la persona que está ahí afuera. Buenas noches, buenos días vecino, ¿cómo está? Y que si podemos ayudarles en algo, lo hagamos. Entonces, seamos gestores de paz. Y finalmente, mira lo que dice el verso 7 en la parte final. Con este término. Dice, pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Hermanos, lo último que Dios nos dice para ser ejemplo, para ser luz y sal en esta sociedad, es que sí debemos ser intercesores. Dime si tú oras por esta ciudad, oras por este país, oras por la nación a donde el Señor te permitió llegar. ¿Tú oras? ¿Oras por los gobernantes? ¿Oras para que el Evangelio sea difundido en ese lugar donde Dios te ha colocado? Hermanos, oremos. ¿Sabes? Porque aquí encuentro un principio de bendición. Porque si Dios bendice la ciudad, también Dios te va a bendecir a ti. Entonces, es un principio de bendición. Oremos. Oremos al Señor por esta ciudad. Ore por Bogotá. Ore por donde usted se encuentre. Veo algunas personas que sé que están en Estados Unidos. Ora por ese país, por ese lugar donde estás. Ora por tu barrio. Oremos. Porque la oración, dice el libro de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Que el Señor traiga protección, traiga cambios. Que el Señor traiga paz a esta ciudad. Que el Señor traiga prosperidad a esta ciudad. Que el Señor traiga un avivamiento aquí a Bogotá, un avivamiento a cada corazón. Que el Señor transforme las familias. Oremos a Dios por esta ciudad. Oremos a Dios para que les dé sabiduría a los gobernantes y podamos mejorar el tema del tráfico, el tránsito en esta ciudad. Oremos por la seguridad. Oremos para que en Bogotá sea derrotado a través de la conversión aún de aquellos que están haciendo el mal. Oremos por aquellos que salen a delinquir para que el Señor transforme sus corazones. Oremos por ellos. Oremos por la juventud que está perdida, que está desubicada. Oremos por los jóvenes de Bogotá o del lugar donde tú estés viviendo. Oremos a Dios para que Dios traiga a Bogotá grandes oportunidades de empleo, de negocio. Oremos. El Señor nos dice, ora por tu ciudad, donde tú estás ubicado. Así que mis hermanos, con esto finalizo mi mensaje y es que entendamos nuestro papel en la sociedad. No estamos para quedarnos acá, pero mientras estamos, el Señor nos ha dado unas tareas interesantes y déjame recapitular para terminar. La primera, entender que vamos a estar aquí el tiempo que Dios lo defina, pero mientras estamos acá, vivamos siendo de buen testimonio. Número 2, seamos productivos, trabajemos honradamente, esforzadamente, seamos ejemplo. Número 3, formemos familias cristianas, formemos familias de testimonio, formemos familias de altar. Número 4, seamos gestores de paz, que seamos conocidos por ser personas que nosotros no andamos alzados en guerras, en conflictos, sino seamos gestores de paz. Y finalmente, seamos intercesores. Aquí hay una tarea que Dios nos está delegando. Seamos intercesores. Pidámosle al Señor por esta ciudad o por el lugar donde Él te ha colocado. Así que vamos a cerrar con una oración y vamos a salir a vivir cada día con este plan divino. Señor, queremos darte gracias en esta noche por darnos a entender que esta tierra no es nuestro lugar definitivo, Señor. Pero mientras estamos acá, también tú nos has delegado, Señor, tareas importantísimas y es ser de buen testimonio, Señor. Gracias porque tenemos esa misión, tenemos ese deber para contigo y para con la sociedad en la cual tú nos has colocado, Señor. Gracias, Dios mío, porque también hoy entendemos, Señor, que tú deseas que seamos productivos. Mientras llega el momento en que partamos de esta tierra, bien sea por causa de muerte o porque tu Hijo viene por su iglesia, déjanos también ser hallados siendo responsables
y fieles administradores de lo que tú nos has encomendado, Señor. Permítenos trabajar honradamente y de paso queremos pedirte, Padre, bendice la obra de nuestras manos, bendice el trabajo que realizamos, bendice los negocios de cada familia, Señor, y que podamos cada día disfrutar de la bendición que procede de ti. Señor, también oramos para que podamos formar familias, familias cristianas, familias en las cuales, Señor, tu palabra es el centro, donde podamos entender que tú nos has dicho que no nos unamos en yugo desigual, sino que podamos buscar y esperar tener una vida conyugal con personas en Cristo, Señor. Y por qué no también tener hijos y, Señor, que generación tras generación podamos guardar este mandato de tener familias en el Señor. También gracias porque tú nos llamas a ser gestores de paz. Señor, hoy te pido por la paz de esta ciudad, por la paz de este país. Hoy te pido por la paz de Colombia. Te pido, Señor, por la paz de los hogares de mi nación, de mi patria, Señor. Hoy te pido, Señor, para que los alzados en armas también entreguen sus armas y renuncien a los conflictos, para que, Señor, traigas un arrepentimiento genuino, masivo, Señor, en Colombia. Te pido también, Señor, para que nosotros como habitantes de un barrio, de una cuadra, personas que interactuamos en diversos círculos, podamos ser conocidos como personas de paz. Señor, y finalmente, déjanos entender esta gran responsabilidad que nos delegas, y es el ser intercesores de la ciudad, del lugar donde tú nos has colocado. Señor, hoy quiero pedirte por Bogotá, bendice esta bella ciudad en la cual nos has permitido crecer, formar familia, aún establecer iglesia, Señor. Te pido que bendigas, Señor, esta ciudad, que traigas prosperidad, que traigas orden a Bogotá, Señor. Y Padre, te pido, te ruego, para que también traigas seguridad a esta ciudad, Señor. Envía a tus ángeles, Señor. Protégenos como pueblo de Dios, pero también hoy oramos por aquellos que han decidido irse por el camino de la ilegalidad, Señor, a través del robo, del atraco, del asesinato, del narcotráfico, de tantas cosas, Señor. Oramos para que hayan cambios y para que haya bendición tuya en esta ciudad. Bendecimos a Bogotá, bendecimos este lugar, Señor. Que Bogotá sea inundado de Cristo, que Bogotá sea inundado de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias por este tiempo que hemos podido compartir en esta noche. Y bueno, mi invitación para que este domingo nos veamos. Vamos a tener un tema bastante práctico, que ya lo anuncié el domingo, es acerca del devocional, así que espero que puedan venir, tomar apuntes y podamos aprender a desarrollar nuestra vida devocional. Así que Dios los bendiga, les deseo una feliz noche y que el Señor los bendiga y los prospere. Un fuerte abrazo para todos.